El viernes 23 de junio por la noche comenzó a haber bastante revuelo en Rusia, se empezó a hacer trending topic, un montón de asuntos de Rusia, ya que parecía que el grupo Wagner, ahora explicaremos qué es esto, cómo funciona y demás, el grupo Wagner, como decía, pues parecía que se estaba apoderando de la ciudad de Rostov del Don, que está muy cerca del Mar Negro. Ahora veremos, ya digo, muchos detalles, explicaciones, veremos mapas, no os preocupéis, pero vamos paso a paso, en orden cronológico, para que quede muy claro qué ha sucedido, qué sabemos hasta el momento, y el objetivo, como os decía antes, es resumir lo que ha pasado, no ser expertos en el tema, sino entender en orden cronológico qué ha sucedido, cómo empieza todo, cómo se ha cerrado y qué teorías hay todavía abiertas de cuál es la explicación a todo esto. Antes de meternos en follones, creo que es muy importante conocer al gran protagonista de esta historia, que es Yevgeny Prigozhin, y es considerado como el líder del grupo Wagner. Este es Prigozhin, para que le pongáis cara, y básicamente también ha sido conocido como el doble de Paco Sanz, el cual de verdad es increíble el parecido que tienen. Ya os adelanto que voy a intentar meter memes y bromas que han ido surgiendo sobre este asunto, porque si no es infumable. Pero fuera de bromas, realmente es que se parecen bastante. Este es Prigozhin de nuevo y este es Paco Sanz. ¿Qué les diferencia? Que uno lleva un chaleco militar y el otro lleva una sudadera de Champion, que es lo que quería acabar siendo Prigozhin, pero spoiler alert, no lo ha acabado siendo. Bromas aparte, de Prigozhin cabe saber que es un delincuente condenado por el robo en varios pisos de San Petersburgo, ciudad de Rusia, por lo cual de hecho cumplió una condena de 10 años en prisión y tras salir de prisión decidió a lo mejor reformarse y acabó en el sector alimentario. De hecho acabó cocinando para Putin y se han hecho muchas bromas con esto y se ha mencionado mucho, pero luego el tío acabó liderando el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios. Así que vamos a explicar también el grupo Wagner, que es el gran protagonista también de esta historia. El grupo Wagner es, al fin y al cabo, como una empresa de seguridad militar, una empresa privada que trabaja con el ejército ruso y se estima que tiene un total de 50.000 combatientes. De hecho, lo importante de Wagner es que no está solo presente en Ucrania y ha estado combatiendo allí y seguramente lo seguirá haciendo, sino que también está presente en diferentes países de África y también de Medio Oriente. Por tanto, lo que pasase con Wagner era importante porque podía tener repercusiones para la estabilidad y la postura, la posición, digamos, que Rusia tiene, no solo en Ucrania o en Rusia evidentemente, sino más allá, su posición en el mundo. Por eso era importante, y cuando Wagner se empezaba a tambalear, había que poner el ojo y ver qué estaba pasando. O sea, en resumen es que Wagner es una pieza clave de la seguridad de Rusia y para mantener su posición en el mundo. Toda esta presentación la hago porque hubo medios de comunicación que salieron el sábado por la mañana, ahora hablaremos del viernes, tranquilos porque voy a ir contando todo en orden cronológico, pero hubo medios que tildaron a Prigozhin como un héroe incluso. O sea, hubo un tuit de Memorias de Pez que vi, que es este de aquí, en el cual creo que es el 24 horas de televisión española, ponía Prigozhin el héroe que desafía a Putin. O sea, vamos a ver, con el historial que os he contado de él, ¿de verdad vosotros queréis que una persona condenada por crímenes, violencia, que es mercenario, que ha cumplido prisión, es un héroe que desafía a Putin? De hecho, una cosa hay que tener clara, y es que en el momento que empieza la supuesta rebelión, de nuevo, ahora contar detalles, se dejó claro que si Prigozhin hubiese tomado, por ejemplo, el poder en Rusia, la gran hipótesis que la gente empezaba a barajar, pero era muy apresurada y muy loca, pues son palabras mayores, Prigozhin es del ala más dura aún, o sea, es decir, él habría recrudecido mucho más el conflicto con Ucrania y a saber qué podríamos esperar si una empresa privada toma el control de un país. O sea, es una barbaridad. Además, una empresa privada de mercenarios. O sea, que este tipo de titulares yo de verdad... Mira que yo me puedo equivocar. Mira que yo reviso mucho las cosas. Pero yo pongo un titular así en un vídeo o en una noticia que subo luego al canal secundario y a mí se me caen los patrocinadores. O sea, a mí se me cae la credibilidad al suelo para siempre. Y dices tú, hombre, no, ¿qué es esto? No sé, la verdad, yo a veces no entiendo muy bien los medios de comunicación y remarco que yo me informo a partir de ellos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, porque los corresponsales hacen un trabajo espectacular. Pero es verdad que de vez en cuando uno ve cada cosa, al igual que en YouTube, que también es un medio de comunicación al final. Por eso ya siempre digo, id a los corresponsales, porque si no, a veces veis cosas como estas y yo no entiendo muy bien la vida cuando pasa esto. Vale, pues, hechas las presentaciones, vamos a lo que ocurrió el viernes 23 de junio por la noche. Tú seguramente estabas de fiesta de copichuelas, pues en Rostov se estaba liando una buena, porque el grupo Wagner, como se estaba contando, se desplegó en Rostov y se hizo con el control de la ciudad. Bueno, se estaba empezando a hacer con el control de la ciudad al parecer. Hasta aquí la lectura que teníamos, y esto es interesante tenerlo en cuenta, era que
Prigozhin, el protagonista que os comentaba, el líder de Wagner, había estado criticando en los últimos meses al Ministerio de Defensa ruso, también al ejército ruso, pero ojo, cuidado, matiz importante, no había criticado directamente a Putin como tal. Pero vaya, que Prigozhin había estado mostrando claramente su descontento con cómo estaba yendo la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ya que según él, pues habían permitido demasiadas bajas y la muerte innecesaria de demasiados soldados rusos. Esto es bastante sorprendente porque, y esto lo he visto de palabras de hecho de otros divulgadores, de otras personas que también comunican sobre este tema y comunican en YouTube, no solo sobre este tema, pero más cosas. Me refiero, por ejemplo, a Óscar Vara, me refiero a Yago Rodríguez de Cosas Militares, corresponsales españoles del tema de Rusia, que ¿cómo es posible que Prigozhin pudiera decir estas cosas y no hubiera tenido consecuencias? El tío siguiera de una pieza, o sea, otra persona en Rusia comenta estas cosas y a lo mejor a los 5 minutos esa persona ya no está, GG, game over y se acaba la partida para esa persona. En el caso de Prigozhin no ha sido así y esto es curioso. Pero bueno, volvemos a lo que sabemos. Seguimos en la noche del viernes 23 de junio. La cosa es que Prigozhin había acusado al ministro de Defensa ruso, Shoigu, que es otro de los nombres que vamos a mencionar varias veces durante esta noticia, de hecho se lleva fatal con él, y Prigozhin había acusado a Shoigu de bombardear los campamentos de retaguardia del grupo Wagner y por ello había llamado Prigozhin a que el grupo Wagner se rebelase y pedía la dimisión además de Shoigu, pedía la cabeza del ministro de Defensa ruso. Ante esto salieron unas imágenes por Twitter, sobre todo, de el supuesto bombardeo que sufrió el campamento de los Wagner, de lo que se quejaba Prigozhin, pero el Ministerio de Defensa, de nuevo en esa noche del viernes 23, negó el ataque y dijo que no habían tenido nada que ver, que eso no había pasado por su parte. Además, el gobierno ruso ordenó en ese momento el arresto de Prigozhin y 2 altos cargos del ejército ruso ordenaron a Prigozhin a que se dejara de líos, que parase cualquier movida, cualquier intento de rebelión, y además avisaron al resto del grupo Wagner para que no les siguieran el juego a Prigozhin y que no se sumasen a esa rebelión que parecía que se estaba cocinando en esa noche del viernes. Por último, ese mismo viernes las autoridades rusas elevaron el nivel de seguridad, impusieron medidas antiterroristas en Moscú, concretamente, y se restringió el uso de internet en todo el país. Aquí ya fue cuando la noche se puso muy interesante porque se tomaban medidas cuanto menos duras y cuanto menos que te dejaban entrever que lo que estaba pasando no era broma y parecía que no era una alarma puntual o no era un malentendido. No. Ya comenzábamos a tener cositas oficiales, digamos, que se estaban llevando a cabo. Y esto sería el resumen de lo que teníamos hasta el viernes, ¿vale? Una noche, ya digo, que dejaba un escenario muy abierto, muy impredecible y cuanto menos extraño de cara al sábado. O sea, en ese momento se empezaba ya a hablar de se va a cocinar un golpe de estado, va a empezar una guerra civil, se van a hacer con Rostov y a partir de ahí van a ir hacia Moscú. No se sabía nada, ¿vale? Pero ya digo, era un escenario y se abrían diferentes opciones. Ahora sí, vamos a la mañana del sábado 24 de junio. El grupo Wagner en ese momento ya está desplegado y bien posicionado en la ciudad de Rostov. Ahora veremos un mapa. Además, es un escenario que, por lo que he estado leyendo ahora sí a expertos sobre el tema, realmente ellos son muy top, o sea, son muy buenos en el tema de la guerra urbana, por tanto, no cabría descartar que se afincasen allí y se hicieran con el control de la ciudad, porque en cuanto a la guerra urbana tienen mucha experiencia en ello. Ante esta situación, el gobernador de Rostov vio lo que estaba pasando y dijo a su población: amigos, amigas, quédense en sus casas, no la líen, mantengan la calma. Y la cosa es que sucedió, la gente mantuvo la calma. De hecho, en ese mismo día tuvimos imágenes cuanto menos curiosas de Rostov. Una de ellas, que se ha hecho muy viral, fue esta de aquí, y es un señor que estaba riendo al lado de los tanques del grupo Wagner y de los militares de Wagner. Eso es Rostov, y la gente mirando como si fuera un espectáculo. O sea, es increíble. O sea, es como, bueno, la ciudad me la vais a joder y la vais a manchar, pero yo antes la dejo niquelada, que quede prueba de esto. Y de verdad, ese señor sí que es un héroe. Ese sí que es un héroe, la verdad, siendo fiel y profesional a su trabajo. O sea, este señor debería ser el jefe ahora mismo de los barrenderos y de las fuerzas del orden y de seguridad y limpieza, al menos de Rostov. Pero no todo es esto, tenemos más cositas, y es un señor que se puso a tocar música allí, en Rostov. ¿Por qué no? ¡Toquemos música! Para nada sabemos qué coño está pasando y a lo mejor podemos morir todos o empieza una guerra civil. ¡Vamos a tocar música! ¡Claro que sí! De verdad, es increíble. Esto es el sábado por la mañana, o sea. Y la gente grabando.
Es increíble, de verdad. ¿De verdad sabrán lo que está pasando? A ver, una cosa que se ha remarcado mucho también de Prigozhin es que durante estos meses él se ha encargado de dejar claro, de lanzar un mensaje como que es un hombre del pueblo y como que él realmente está de parte del pueblo ruso, no tiene nada contra el pueblo ruso. De hecho, lo que quiere es que se acabe la corrupción, que se acaben las cifras falsas que está dando el Ministerio de Defensa de bajas que están teniendo en Ucrania, y sobre todo que él critica mucho que ha sido una chapuza lo que han llevado a cabo en Ucrania. Entonces, en principio, digamos que el pueblo no debería estar atemorizado por el grupo Wagner, pero claro, tú aquí no sabes qué demonios está pasando. Te has despertado de golpe tanques en el centro de tu ciudad, o sea, ¿qué cojones? No tiene ningún sentido. Volviendo al grupo Wagner, en la mañana del sábado seguimos. Prigozhin afirmó que estaban en el centro de Rostov, como habéis visto, ya había muchas imágenes que lo confirmaban, ya no era solo de boquilla o filtraciones o tweets, sino que ya había imágenes que podíamos corroborar. Y además, Prigozhin dijo que estaban controlando el aeródromo y las instalaciones militares para que el ejército ruso no les atacase por el aire. Ahora sí, cabe indicar dónde está Rostov. Aquí está Rostov, ¿vale? Es una ciudad que prácticamente da al Mar Negro, que está aquí, y aquí tenemos Ucrania, ¿ok? Lo situáis, ¿no? Rostov ahí se sigue viendo y Moscú está ahí. Ahí está Rostov. Ahí está Moscú. Entonces, tras confirmar que Wagner se había hecho con Rostov, o sea, que una empresa privada, es que seamos claros con esto, o sea, que una empresa privada le había plantado cara a Rusia en su propio territorio, pues una vez que esto se confirma, el Ministerio de Defensa ruso manda al viceministro de Defensa y a un general del ejército a negociar en persona con Prigozhin. De hecho, de esto también hay vídeo, no lo enseño porque son 3 personas negociando, sentados en bancos muy pequeños, bastante curiosa la escena, porque es en la calle, o sea, muy campechano todo, la verdad, y nada agresivo. Los gestos corporales y todo, muy normal, como 3 tíos hablando en plan de hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No están sonriendo, pero bueno, que no están muy agresivos, digamos. Al mismo tiempo de esa negociación, se cortó la autopista que va de Rostov a Moscú, por eso quería enseñar el mapa, para que veáis la distancia. Y también parece que se cortaron las negociaciones entre Prigozhin y el Kremlin, ya que Prigozhin quería sí o sí la dimisión de Shoigu, el ministro de Defensa, como mínimo, y en caso de no ceder el Kremlin ante esto, Prigozhin dijo que el grupo Wagner llegaría hasta Moscú. Mientras, Putin todavía no se había pronunciado, estamos hablando de las 8 de la mañana más o menos del sábado 24 de junio, y llegaban mientras muchos vídeos por parte de la agencia rusa TASS que iban confirmando que sí, que lo que estaba pasando en Rostov era la presencia del grupo Wagner que se estaba desplegando, y tenemos vídeos como este de aquí que lo afirmaban. Ahí veis cómo se están desplegando en diferentes partes. Este chaval se acaba de reír. Dios mío. De nuevo, todo esto el sábado por la mañana. Esto lo fue confirmando la propia agencia rusa TASS, ¿vale? Por tanto, la gente que decía, no está confirmado, está habiendo injerencia de Occidente en el sentido que están colando vídeos falsos y tal, seguro que colaron vídeos falsos, ¿eh? Y yo por eso tampoco no he dicho nada prácticamente hasta el día de hoy, porque quería corroborar lo máximo posible y no estar aquí colando cositas que no sean. Espero luego no equivocarme en nada, pero bueno. Tras ver el vídeo, toca decir que ya sobre las 9 de la mañana sale Vladimir Putin, presidente de Rusia, y ahí sale a dar un discurso muy breve de 5 minutos sobre la situación y, en resumidas cuentas, viene a decir lo siguiente, he entrecomillado tal cual lo que dice: aquellos que organizaron y prepararon una rebelión militar, que levantaron las armas contra sus camaradas de armas, traicionaron a Rusia, responderán por ello. E insto a aquellos que están siendo arrastrados a este crimen a no cometer un error único, fatal y trágico. Cualquier conflicto interno es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nosotros como nación, es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo, y nuestras acciones para proteger a nuestra patria de tal amenaza serán brutales. Sería el resumen del discurso de Putin, podría poner el vídeo pero tardamos más, así que aligeramos. Ante todo esto, ya comienza aquí la estupefacción internacional. Por la mañana del sábado, a partir de las 9, el discurso de Putin. Ante esto se empieza a ver qué reacción hay por parte de otros países a nivel internacional, sobre todo de la Unión Europea, aunque la Comisión Europea, al igual que los Estados miembros, se limitan a decir que esto es un asunto interno de Rusia, que están monitoreando muy seriamente la situación, y algunos países creo que estaban reforzando mínimamente sus fronteras, aquellos como Estonia o Letonia, por ejemplo, que hacen frontera con Rusia, pues estaban reforzando un poquito sus fronteras, pero poquito más. Era algo interno
y no comentaron mucho. Pero, hablando de respuestas, sí que hubo una al discurso de Putin por parte de Prigozhin, que después de unas 2 horas, más o menos a las 11 de la mañana, salió y dijo lo siguiente: el presidente, Vladimir Putin se refiere, se equivocó profundamente sobre la traición a la patria. Luchamos todos los combatientes de Wagner. Nadie se entregará a petición del presidente o del Servicio Federal de Seguridad rusa o de cualquiera. No queremos que el país viva en la corrupción, engaño y la burocracia. Tras esto, ¿qué ocurrió? Pues aquí comienza la movida. Surge un punto de inflexión, y es que diferentes periodistas comienzan a informar de que una columna, de que un convoy de vehículos de Wagner comienzan su camino hacia Moscú, hacia la capital de Rusia, y que ya estaba en camino de Lipetsk. Que vamos a ver Lipetsk. ¿Dónde está? Ahí está. Lipetsk. ¿Dónde está Rostov? Ahí, lo veis marcado. Rostov está ahí debajo, Lipetsk está aquí arriba. Moscú quedaba, pues ya veis, a medio camino. O sea, se habían hecho prácticamente la mitad del camino, ¿vale? En ese momento, cuando ya se informa que esa columna de vehículos está yendo hacia Lipetsk, comienza un baile increíble de aviones oficiales, de altos cargos rusos, que parece que están abandonando Moscú, se van a San Petersburgo, se van del país, incluido el avión de Vladimir Putin, aunque no se ha podido confirmar en ningún momento que Putin abandonase Moscú. Es decir, puede que en esos aviones de altos cargos no fueran los altos cargos como tal, sino que fuesen sus familias o gente cercana o algo así, ¿vale? Pero es verdad que hubo aviones oficiales abandonando Moscú. Entiendo yo que por protocolo de seguridad, la verdad es que lo desconozco esto. Y en ese momento también comienza a surgir la maravilla del internet, comienzan a surgir los memes en redes sociales. Ojo, Ucrania se queda sin palomitas, evidentemente sabemos a qué hace referencia el chiste, buen chiste, mucha gente tiró de esto, de qué espectáculo, de el mayor enemigo de Rusia es Rusia, se decía que el segundo mayor ejército del mundo era Rusia, ahora es el segundo mayor ejército de la propia Rusia, el primero es Wagner. Hubo muchos chistes de este estilo e incluso deepfakes con el propio Zelensky. Bueno, voy a quitar la música, pero donde básicamente sale Zelensky disfrutando evidentemente de lo que está pasando y viéndolo con palomitas, ¿vale? Básicamente. Estos fueron algunos de los memes que salieron. La verdad que yo agradecí mucho los memes porque entre hilo e hilo de lo que iba sucediendo, que tampoco teníamos muy claro qué pasaba, no se confirmaba todo y era todo muy, ya digo, volátil, difuso, pues estaba bien que surgieran memes porque mientras te ibas entreteniendo y te ibas riendo un poco también porque no sabías la gravedad del asunto, evidentemente. Ahora ya avanzamos a la tarde del sábado 24 de junio, porque ahí se hace oficial que sí, que Wagner ha llegado a Lipetsk. Y ahí, ¿qué pasa? Pues momento importante, porque el ejército ruso comienza a bombardear algunos depósitos de combustible con el fin de frenar el avance de Wagner, para que no puedan seguir alimentando a ese convoy, a esa columna de vehículos que se dirigían aparentemente hacia Moscú. Y de hecho he descargado un vídeo para que lo veáis de uno de los incendios. Bueno, no tiene mucho más, es un incendio, básicamente. Ahí la situación ya está bastante jodida, la cosa pinta mal y tal es el momento en el que están que Putin se pone en contacto incluso con Erdogan, el presidente de Turquía, y Erdogan le dice a Putin que puede contar con él para cualquier cosa con el fin de alcanzar una solución pacífica lo antes posible, aunque, spoiler, parece que Erdogan finalmente no intervino, no fue necesario. Pero mientras todo esto pasa, se declara el lunes 26 de junio en Moscú como día no laboral, por lo que se pueda liar, para que la gente no salga a las calles en caso de que haya una invasión, ataques militares o lo que sea, y ya se declara día festivo. Ahora, ya vamos a la tarde-noche del sábado, porque ahí es el momento clave. Es ahí cuando Prigozhin informa de que ha llegado a Tula, nombre curioso de ciudad, Tula, que está a tiro de piedra de Moscú. Sí, mira, veamos el mapa otra vez. Si Lipetsk está aquí, Tula está aquí y Moscú está aquí, ¿vale? Pues cuando llegó a Tula, la cosa se puso dura. Este meme ya me lo hago yo solo. Y en ese momento, en Tula, Prigozhin informa que las negociaciones han llegado a buen puerto con el Kremlin, que por ello se da media vuelta, todos los convoys se vuelven para atrás, dejan hacer todo lo que están haciendo, no quieren derramamiento de sangre, aunque en total, en ese momento, ya 13 pilotos del ejército ruso habían muerto por derribos de helicópteros y cositas así. En ese momento se comienza a especular sobre el contenido del acuerdo, qué ha pasado para que Prigozhin de golpe llegue a un acuerdo con Rusia, con el Kremlin, finalmente se pide la cabeza de Shoigu, o qué ha sucedido con esto. Bueno, pues empiezan a salir especulaciones y uno de los tweets muy interesantes sobre el asunto es
este de aquí. Es de Ignatius Farray, un cómico polémico, pero en mi opinión muy bueno de España, que dice, pues al final se ha podido llegar a un acuerdo entre el grupo Wagner y el gobierno de la Federación de Rusia, pero con la condición de que se quede fuera Irene Montero. Me pareció simplemente brillante, me pareció un tuit espectacular que además toca salseo nacional y creo que era algo que quería incluir sí o sí en esta noticia. Me pareció un tuit brillante, la verdad, o sea, un timing y muy bien jugado, muy bien jugado. Vale, ahora en serio, por la noche informaron varios medios del supuesto acuerdo al que se podría haber llegado entre el grupo Wagner y el Kremlin, y podría ser el siguiente que vi directamente en Political Room, que hicieron un seguimiento de esto espectacular. Ya sabéis que Yago, Cosas Militares, por si no lo conocéis como Yago, pero bueno, Cosas Militares, Yago Rodríguez, es el dueño de Political Room, hace un trabajo espectacular. Y aquí estaba, estos son los 4 puntos del acuerdo, según dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A las 10:30 de la noche, los 4 elementos del acuerdo. 1. Se retiraron los cargos contra Prigozhin, interesante, quien de hecho se irá de Rusia a Bielorrusia, de hecho esto ya ha sucedido. 2. Los combatientes de Wagner que no participaron en el levantamiento firmarán contratos con el Ministerio de Defensa. Ahora explicamos esto. 3. Los combatientes de Wagner que participaron no fueron acusados. 4. No hay información sobre cambios potenciales en el Ministerio de Defensa, es decir, no parece que la cabeza de Shoigu vaya a rodar por el momento. Este punto de aquí, el segundo, los combatientes de Wagner que no participaron en el levantamiento firmarán contratos con el Ministerio de Defensa. Este segundo punto es básicamente porque no sé las fechas exactas, la verdad, en esto disculpadme, pero una de las condiciones que le habían impuesto a Wagner, el Ministerio de Defensa, era que se subordinaran a ellos, que la empresa estuviera bajo el control del Ministerio de Defensa. Parece que era algo que Prigozhin no quería ni de coña y a lo mejor por ahí empezó la rebelión. Porque al final el resumen lo iba a hacer yo, pero para acortar también, creo que hizo un resumen espectacular, muy interesante, Bernardo de Miguel, el corresponsal de El País aquí en Bruselas, y puso el siguiente hilo con el cual estoy bastante de acuerdo, aunque es una hipótesis, es una teoría de momento. La explicación de lo ocurrido en Rusia quizás es la más simple de todas al final. Prigozhin temía por su futuro, por el tema de que podría acabar subordinado al Ministerio de Defensa y por su vida tras la decisión de Moscú, según él, de disolver Wagner. Decidió jugársela para intentar arrancar alguna garantía de seguridad. De hecho, es lo que ha ocurrido con la mediación de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Los mercenarios no implicados en la rebelión se van a integrar en el ejército regular y los implicados no serán perseguidos. Prigozhin recibirá asilo en Bielorrusia, donde espera estar a salvo del Kremlin. La vendetta, sin embargo, no ha terminado. Putin ha sido humillado y ha mostrado la fragilidad de un régimen con pies de barro y sangre, y Prigozhin ha caído en manos del dictador bielorruso, que debe su puesto al apoyo del presidente ruso. Veremos. Ni Putin ni Prigozhin tendrán una vida fácil tras el solsticio de este verano. Uno de los dos o los dos ha llegado al final de la escapada. Muy poético, ¿no? Como lo ha puesto Bernardo de Miguel. Es que me gustó mucho en su momento cuando lo leí y al final pues puede ser eso lo que haya ocurrido. Puede ser que Prigozhin haya intentado buscar alguna garantía de seguridad al final, viendo lo que se le venía encima al grupo Wagner, y al final pues ha conseguido esto. ¿Qué pasará de aquí en adelante? No tenemos ni idea, evidentemente, el tiempo nos lo dirá, pero ya por último quiero comentar que había mucha gente que durante los primeros compases de toda esta revuelta, que no ha llegado a ser, creo yo, guerra civil como tal, ha sido más una rebelión o un motín, no sé cómo podremos tildarlo, para nada golpe de estado, evidentemente, no sé siquiera ese intento de golpe de estado porque no han llegado a haber choques frontales entre el ejército y Wagner a gran escala, para nada, pero sí que es verdad que mucha gente se preguntaba si esto puede beneficiar al final a Ucrania o no. Cosas que tienen que estar claras. Si Wagner hubiera tomado más poder, más control del país, para Ucrania habría sido peor. A largo plazo, a corto plazo puede que mejor. ¿Por qué? Porque Wagner está presente en Ucrania. Por tanto, si Wagner y el ejército ruso tienen que combatir entre ellos en Rusia, pues tienen que dejar de mandar tanta fuerza o prestar tanta atención a lo que esté pasando en Ucrania. Otro peligro de esto no es solo para Ucrania, sino también para el mundo entero. Ya digo, Wagner ahora mismo está presente en muchos países de África y en alguno de Medio Oriente para defender la postura de Rusia y la seguridad, supuestamente, estabilidad de los países. Y si de golpe se independizasen de Rusia, digamos, o toman el control, pues sabe Dios qué podría pasar. La inestabilidad a más países podría llegar, evidentemente, y no solo a Rusia. Finalmente, ya digo, no va a pasar nada de esto, pero bueno, había mucha gente apostando por que Wagner ganase a Putin, pensando que es mejor lo desconocido a lo conocido, y en este caso no es así, pero no por este caso, sino porque ya sabíamos lo que es Wagner, ya sabíamos quién era Prigozhin. La gran mayoría no, y algunos telediarios pues parece que tampoco cuando escribían ciertos rótulos. Espero que haya quedado todo claro. Intento hacer un resumen lo más resumido posible, de verdad, valga la redundancia. Creo que con esto no nos dejamos muchas cosas fuera. Puede haber actualizaciones de aquí en adelante, evidentemente. Hay análisis muy buenos de Descifrando la Guerra
El Orden Mundial, Political Room, la corresponsal que creo que se llama María Sauquillo del País en Rusia, aunque ya no está en Rusia, creo que de hecho ahora está en Bruselas, pero va cubriendo lo de Rusia desde hace mucho tiempo. O sea, tenéis gente muy fiable de la que escuchar cositas, cosas militares también, Óscar Vara, creo que hay gente espectacular que ha hecho resúmenes muy buenos y que lleva siguiendo este asunto desde hace mucho tiempo e incluso adelantándolo un poco, dudando de por qué Prigozhin tenía ciertas ventajas y por qué no se había acabado ya con él. Lo que pasa que en adelante, como siempre, lo intentaré cubrir por aquí si hay grandes actualizaciones, y si esto va a más, como siempre, haré un vídeo en mi canal principal de YouTube. Pero por lo pronto esto es todo, así que suscribiros al canal, dejaos un rico like y veniros a Twitch a verme en directo.